Quiero que abra su Biblia, es tan amable, en el libro de Juan, capítulo 4. Bien, amén. Estos días hemos estado hablando acerca de la alabanza y de la adoración. Hace 8 días usted aprendió a alabar a Dios, ¿cierto que sí? Ya sabe usted que la alabanza es algo efusivo, es algo espontáneo, la alabanza es algo que es ruidoso, la alabanza es evidente a los demás, se nota cuando yo estoy alabando a Dios. Y hoy vamos a hablar de qué es la adoración, qué es adoración y cómo tengo yo que adorar. Entonces quiero que usted me preste mucha atención esta mañana. Tuvimos un momento ahorita de alabanza y adoración muy bueno. Y usted sabe que las canciones están girando siempre o alaban a Dios, lo glorifican o lo consagran a uno las canciones. Entonces cuando usted le dice, te entrego mi ser, usted lo que está haciendo es ¿qué? Consagrarse. Pero cuando usted está pidiendo, dice la canción, límpiame, purifícame, lávame, usted está pidiendo santificación, ¿cierto que sí? Y hay canciones que son como la última de adoración. Entonces dice, enséñame a amarte, a vivir conforme a tu propósito, etcétera. Son canciones que nos llevan y que nos incitan a adorar a Dios. Ahora, yo quiero que aquí en el capítulo 4 de Juan nosotros aprendamos algunos principios, podamos comprenderlos, entenderlos y podamos aprender a ser adoradores. Amén. ¿Cuántos quieren ser adoradores? ¿Cuántos quieren ser adoradores? Eso es. Hoy vamos a aprender eso, así que si usted trajo su cuaderno o su celular donde usted toma notas, hágame el favor. Dice así el versículo 19 de Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4, versículo 19. Si no tiene su Biblia, tranquilo que ahí en la pantalla aparece. Dice así: le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y continúa diciendo versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Bien, vamos a iniciar nuestra enseñanza esta mañana diciendo que la alabanza y la adoración, aunque están dirigidas al mismo Dios, aunque glorifican y exaltan al mismo Dios y en algunas ocasiones tienen las mismas manifestaciones, esencialmente son distintas. Escuche esto. La alabanza y la adoración, aunque se dirigen ¿a quién? Al mismo Dios, ¿cierto? Aunque en ocasiones tienen las mismas manifestaciones, es decir, usted puede alabar a Dios dando un grito, como también puede adorarlo haciéndolo igual, son esencialmente ¿qué? Distintas. Son diferentes. Hay un componente en la adoración que la alabanza no lo contempla, que la alabanza no tiene y que la adoración sí lo hace un requisito fundamental y necesario. Así que usted y yo podemos estar danzando gozosos, pero eso no quiere decir que estemos adorando a Dios, quiere decir que estamos alabándole. Usted se ha fijado que a veces uno está hay gente que, si uno está en la reunión en la iglesia y llega alguien que nuevo a la congregación, nunca ha venido, pero le gusta la música y escucha la música buena y uno dice, ¿cuántos se gozan? Y él le dice, ¡oh! Pero él no es cristiano, pero está haciendo ¿qué? Él está alabando a Dios, aunque en su corazón no lo reconoce como Señor y Salvador, él está ¿qué? Alabándolo. Hace 8 días hablamos del rey David y les decía, cuando David mató a Goliat, ¿sabe qué tuvieron que decir los filisteos?
En Israel hay Dios. Eso es alabanza. Aunque esos filisteos no querían adorar al Dios de los israelitas, aunque esos filisteos no querían bajo ninguna circunstancia rendirse ante Él, ¿qué estaban haciendo? Alabándole. Esto es, usted tenga presente eso. Yo puedo alabar, pero no significa que esté ¿qué? Adorando. Amén. Y yo puedo estar adorando y al mismo tiempo estar alabando. Son cosas que se dan acá y vamos a entenderlo de acuerdo a estos versículos que acabamos de leer. Entonces, entremos en materia. Versículo 19 dice así. La mujer está hablando. ¿Qué dice el versículo 19? Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Esta mujer le dice esto al Señor Jesús porque ya Él, nuestro Señor, le había dicho: 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Esa era una mujer de la vida alegre, era una mujer desordenada, que no había sabido llevar una vida juiciosa y organizada y había tenido 5 más el sexto que tampoco era, imagínense. Y el Señor Jesús le revela a ella ese conocimiento y la pregunta que ella le hace es, le dice: me parece que usted es profeta. Y la pregunta que ella le hace es frente a la adoración. Mire el versículo 20 lo que dice. Versículo 20. Nuestros padres adoraron ¿dónde? Muy bien, ese era el monte Gerizim. El monte Gerizim era el monte en donde el pueblo de Israel, escuche esto, proclamó algunas veces altar a Dios, proclamó alabanza a Dios. Y era un lugar ¿qué? Sagrado, el monte Gerizim. Sigue diciendo el versículo. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que ¿dónde? Que en Jerusalén. Es el lugar donde, es que aquí no se ve, donde se debe adorar, eso es. Entonces, fíjese, la pregunta y la primera pregunta que hace la mujer al Señor Jesús está siendo referida al lugar geográfico. ¿Dónde se debe adorar? Y sabe que esa es una pregunta que nosotros hacemos, nos hacemos, y aunque no nos la hagamos, nosotros que le tenemos respuesta a esa pregunta. ¿Dónde adoramos a Dios? En la iglesia, ¿cierto que sí? Acá es un lugar ¿de qué? De adoración para Dios. Pues la mujer le estaba preguntando exactamente esto. Ella dice: nuestros papás dicen que se debe adorar en este monte. Ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén. ¿Dónde? ¿Cierto? La pregunta que ella hace es esto. Entonces, en este primer versículo aprendemos nosotros unas cosas importantes. En primer lugar, escuche esto que le voy a decir. La adoración no está definida por el lugar donde se dé. Amén. Dígale al que está a su lado: la adoración no se define por el lugar donde se dé. ¿Listo? Escuche eso. El Señor Jesús le responde a la mujer en el versículo 20, versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando, ¿dónde? Ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis ¿a quién? La respuesta del Señor Jesús fue que Él quitó todos los lugares geográficos. El Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto habla acerca de lugares específicos de adoración. Entonces, cuando usted ve que el pueblo de Israel está andando por el desierto, Él les dice: ustedes adorarán en el tabernáculo. ¿Irán a dónde? Al tabernáculo. Moisés irá al tabernáculo a escuchar la presencia de Dios. ¿Dónde se adoraba? En el tabernáculo. Cuando ya el pueblo logró entrar a la tierra prometida, había 2 lugares de adoración. Uno era Silo, donde estaba Elí con sus hijos, ¿sí? Ahí era el primer lugar donde estuvo Elí. Cuando volvieron los filisteos y se robaron, se llevaron el arca, ese lugar Silo cayó en desgracia, quedó destruido. Aparte que los hijos de Elí no supieron guardar el ministerio que les había sido dado, que les había sido entregado. Así que se cambió ¿a dónde? A Jerusalén, cuando el rey David llevó el arca a Jerusalén. Todo era un lugar. ¿A dónde debía ir el pueblo de Israel a celebrar las fiestas? A Jerusalén debía presentarse. Y habían unas normas específicas, normas de pena de muerte. Todo varón deberá presentarse ante Dios. ¿En dónde? En el lugar de adoración. Pero cuando viene el Señor Jesús, todo esto cambia. ¿Qué dice el Señor Jesús? Créeme, aquí ya no se va a adorar ni en este monte, ni en dónde, ni en Jerusalén,
porque estamos en una nueva etapa, en una nueva era. La adoración cambia de un lugar geográfico a otro lugar. Ahora, mire lo que el Salmo 84, no lo vayan a leer, yo simplemente, no lo vayan a buscar, yo simplemente quiero leerle lo que dice el versículo 1 y 2. Dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y sigue diciendo: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios. ¿Sabe qué era lo que anhelaban los judíos en el Antiguo Testamento? ¿Estar dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es la presencia de Dios? En el templo. El judío, escuche bien, tenía el concepto de adoración solamente ¿en dónde? Tengo que ir al templo. Por eso él dice, más adelante en ese mismo salmo dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, porque perpetuamente te alabarán. Ellos creían que al alejarse del templo, entonces la presencia de Dios se alejaba ¿de quién? De ellos. Así era como ellos habían vivido, y usted lo encuentra en los salmos y en muchas otras circunstancias usted va a encontrar este mismo concepto. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento? 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En el templo del Antiguo Testamento, donde estaba el arca, era el lugar donde residía la presencia ¿de quién? De Dios. Los judíos, cuando iban a la guerra, ¿qué hacían? Llevaban el arca en los hombros porque querían que la presencia de Dios fuera ¿con quiénes? Con ellos. Ellos llevaban toca llevarnos el arca. En el Nuevo Testamento, usted y yo, en nuestra época, en nuestra era, ¿cuál es el arca? Usted. ¿Dónde está la presencia de Dios? En usted, en su corazón, en su vida. Dígale que está a su lado: usted es templo de Dios. Dígale, dígale. Y esa es una de las razones por lo cual es necesario que nosotros aprendamos a cuidar bien nuestro cuerpo, porque nosotros estamos cuidando ¿qué? El templo ¿de quién? Por eso están prohibidos los tatuajes para los cristianos, porque nosotros no estamos, es como si uno hiciera un grafiti aquí, imagínense ahí. Entonces, Lorena y Miguel Ángel forever, ahí, en la iglesia. ¿Usted cómo lo ve? Pues horrible, ¿cierto? O Millonarios. Sí, Comandos Azules número 13, se ve horrible, ¿cierto? Porque este es ¿qué? Así que usted el templo de Dios tiene que tenerlo puro. Por eso nosotros no nos hacemos tatuajes, ni aretes, ni piercing, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Entienda eso. Nosotros somos templo, por eso no hacemos estas cosas. Pero mire lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto. Otra versión, ¿sabe qué dice de este versículo? Es vuestra verdadera adoración. ¿Sabe qué dice el Nuevo Testamento frente a los lugares de adoración? Que el lugar no es cualquiera, sino donde está usted. Donde usted se encuentra es el lugar ¿de qué? Porque usted lleva la presencia de Dios. Por eso dice ahí: presenten todos los días su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable ¿a quién? Consagración, porque esa es la verdadera adoración. Hermano, tenemos que quitarnos nosotros de la cabeza esa idea que tenían los judíos también en el Antiguo Testamento, y que a veces nosotros incurrimos en ese mismo error, y es creer que la adoración solamente está aquí en el templo. Es que cuando cantan esas canciones allá tan chéveres, uno sí puede adorar a Dios. No, hermano, usted lo puede adorar a Dios en su casa, así esté completamente desafinado. Si usted diga: yo no sé cantar, no importa, porque usted ¿dónde está? Usted es un ¿qué? Adorador. Usted lleva la presencia, usted es el templo. Ahí donde usted está es donde se puede adorar. Amén. Aleluya. Ahora, versículo 22 de Juan. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Bien, paso 1 para poder ser adoradores. Primero, conocer a quién adoramos. Ahorita mi esposa decía que uno no puede adorar a quien no conoce
y a quien no conoce uno no puede amar. La adoración es una entrega del corazón y eso solamente se da en tanto que yo conozca. ¿Sabe? Mire, la relación matrimonial es así. Usted está de novio y todo es bonito, ¿cierto? Usted llega a la casa de la novia y usted encuentra todo organizado y siempre la encuentra peinada. Siempre. Ella siempre es hermosa, claro, es que ella sabe que usted llega a tal hora y siempre está. Pero cuando usted se casa y usted se levanta y la voltea a ver, uy, ¿qué pasó, señor? Vale. ¿Cierto? Porque usted, ahí empieza usted a ¿qué? A conocer. Ahí usted empieza, venga, espere, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Cierto? Ahora, yo le digo, mi esposa siempre fue hermosa. Yo me despertaba y creía que estaba en el cielo. Uy, Señor. Oiga, escuche esto. Mire, ponga atención a esto. Cuando usted empieza a conocer realmente a su pareja, es que usted definitivamente dice, la amo. Porque cuando es de novio, él no se pone bravo por algunas cositas que usted hacía. Pero el esposo resulta que ahí sí se le va poniendo bravo y se despeluca y ve, ¿qué le pasó? ¿Mm? Antes usted lo veía que era así, no era perezoso y después usted lo veía flojo y echaba ahí en la cama y ¿qué le pasó? Y de repente empezó a echar barriga. Y usted, oiga, pero ¿qué pasó aquí con esto? Si yo lo conocí, chocolatina ahí, aquí. ¿Qué pasó? El six pack debía tenerlo. ¿Qué pasó? Sí, cuando yo lo cogía, eso era puros músculos y ahora es puros bolas. ¿Sí? ¿Y usted qué pasó? Y usted tiene que tomar una decisión clara y firme. Lo amo como sea. Punto. Y ahí es cuando usted entonces puede decir, ahora sí amo. Antes estaba ahí pues enamorado, ¿sí? Ahora sí, porque la conozco o lo conozco, sé cómo es, sé que no le gusta hacer esto, sé que le gusta hacer esto, sé que come con las manos, sé todas estas cosas que a usted le pueden molestar, usted ya las conoce y usted decide ¿qué? Aquí me quedo, amar. Así que antes de nosotros poder adorar a Dios, tenemos que ¿qué? Conocerle, amarle. Ahora, digamos así, hay tres niveles en que nosotros podemos conocer a Dios. Primero, la adoración se funda en el conocimiento de a quién adoramos. ¿Sabe qué pasaba a la samaritana? Jesús le dijo, ustedes no saben lo que adoran. Ellos adoraban, pero ¿a quién? A quien no sabían, no conocían. Lo primero que usted tiene que saber es que hay que adorar al Dios verdadero, a nuestro Señor Jesús, a Dios Padre, al Espíritu Santo. A ellos hay que ¿qué? Adorarles. Esa es una identificación nominal. Así es un primer nivel básico. En segundo lugar, usted tiene que conocer a quien adora en cuanto Él es, su revelación. ¿Quién es ese? Hay muchos que conocen que Cristo vino, ¿cierto? Que Cristo resucitó, pero realmente no saben qué fue lo que hizo Él. No tienen la ciencia cierta por qué vino y por qué no vino y por qué murió y por qué no murió. No entienden esas cosas. El segundo nivel es que usted sepa quién es Él. Y ahí le doy un ejemplo para que usted empiece. Es bueno en la adoración que usted estudie los nombres de Dios. ¿Sabe que la Biblia dice que nuestro Dios es Jehová Rafa? ¿Cierto? O sea, Dios sanador, Jehová sanador. Hay otro que dice que Jehová Jireh, ¿en nuestro qué? Ah, bueno, Jehová Nisi, ¿nuestro qué? Todos esos nombres son como unos 8 o 9 nombres que usted encuentra en la Biblia acerca de nuestro Dios. Nos dicen quién es Él. Hay un nombre, ese se llama Jehová El Shaddai. Y Jehová El Shaddai es la traducción que le damos aquí en español, es el todo suficiente. No lo entienda como el todopoderoso porque no. Entiéndelo como el todo suficiente. Y la figura de Jehová El Shaddai, ¿sabe qué quiere decir? Es como una figura maternal, una mamá que está amamantando ¿a quién? A sus hijos y les provee de todo para que no les falte ¿qué? Nada. Cuando yo digo Jehová El Shaddai, estoy diciendo mi Dios todo da para que no me falte absolutamente nada. Eso es. Si usted empieza a conocer los nombres de Dios, usted va a empezar a profundizar ¿en qué? En la adoración. Usted tiene que tener revelación. Y tercer nivel de conocimiento de Dios, intimidad. ¿Sabe qué es eso? Experiencias con Él.
De nada nos sirve a nosotros conocer mucha teoría si no hemos tenido experiencias en nuestro corazón. ¿Usted luego acaso no ha sentido lo maravilloso que es cuando usted sabe que Dios le ha hablado a su corazón? Cuando usted entiende que Dios en el devocional le dijo, tranquilo hijo, yo te voy a guiar allá. O le dio paso, le dio, si usted no ha sentido eso, está perdiéndose una de las grandes claves en la adoración, y es tener experiencias con Él. Vuelvo al ejemplo aquí del matrimonio. Imagínese uno casado, sabe cómo se llama, sabe cuántos años tiene y todo, pero no, nunca le ha dado un beso. Como los chinos en los colegios, ella es mi novia, y sí, ¿cuándo se la acuerdo? No, pues ella no sabe, pero es mi novia. Pues hay muchos así, que conocen de nombre, conocen no sé qué, tiene tantos, mide tanto, no sé qué, Jesús es así, pero no han tenido ninguna experiencia con Él. Así que ahí no hay un conocimiento profundo de quién es Dios. Hermano, solo es posible, y escúcheme atentamente esto, la adoración en cuanto hay relación, y esa relación solo se da si hay conocimiento. Si usted conoce a quién está adorando, si usted se relaciona con Él, usted va a crecer en la adoración. ¿Estoy siendo claro? La alabanza es posible, ya les di el ejemplo al comienzo, sin tener relación. Y dije, hay inconversos que alaban. Cuando se hace un milagro, muchos dicen, uy, amén, sí, Dios hizo un milagro, pero ellos no quieren conocer a Dios, así que no se convierten. Usted conoce muchos. En la Biblia hay casos. Mire, ahí estaba la historia de los 10 leprosos, ¿sí recuerda? Que el Señor Jesús les hizo un milagro. Vayan allá y lávense y vuelvan acá. ¿Y cuántos volvieron de esos? Uno solo. Ese quería conocer a Dios. Ese quería relacionarse con ¿quién? Con el Señor Jesús. Los otros 9, uy, que alabado sea el Señor que nos sanó, pero nos vemos, no nos interesa nada más. Por eso, la alabanza es posible sin relación, la adoración no. Versículo 23. Dice así: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en, porque también el Padre tales adoradores busca que le. Muy bien. El segundo paso para nosotros convertirnos en adoradores es entender que la adoración es en espíritu. Dice ahí, mas la hora viene, recuerde que estamos hablando de un cambio de era. La era anterior había que ir a Jerusalén a adorar, al templo a ofrecer sacrificios, pero Jesús está diciendo acá en este momento, dice, ahora la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Sabe? Cuando uno se acostumbra solamente a adorar en un lugar geográfico, uno tiene la tendencia mentalmente a desconectarse de la adoración. ¿Qué pasaba con los judíos? Mientras estaban en el templo, adoraban, pero cuando se iban del templo, no. Y así nos pasa a nosotros, hermanos. Mientras estamos acá en la iglesia el domingo, mientras estamos acá, alabamos al Señor, aleluya, aleluya, y salimos de allá y como que algo pasa, de esa puerta para allá algo pasa, y se me olvidó que yo tengo que seguir en actitud de adoración y en una adoración constante. No, salí de allá y se acabó el culto de adoración, se acabó. Dentro de 8 días toca volver, o el miércoles, o el viernes. Depender nosotros de un lugar para adoración nos hace no ser adoradores verdaderos, sino solamente adoradores momentáneos, de un momento, de un pedacito, cuando me toca. ¿Cuántos creyentes hay en las iglesias que solamente están adorando a Dios el domingo, a las 8 de la mañana o a las 10 de la mañana? Que salen de la iglesia y se olvidan que son adoradores, y esperan otra vez a la iglesia para como tomar una píldora de adoración. Se acostumbran ellos a que la música en la iglesia sea buena, a que haya una buena alabanza, porque quieren ¿qué? Adorar a Dios en la iglesia, pero se acabó. No, es que eso nada como adorar a Dios con los instrumentos. Uy, sí, aleluya, uno siente un poder, pero no han entendido y no han comprendido que esta es la era en que nosotros adoramos donde estemos. Amén. Entonces, en primer lugar, dice el versículo ahí,
Ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? En espíritu. Primero, la adoración es un asunto espiritual, no tanto físico. Aunque hay manifestaciones físicas, aunque hay evidencias físicas de la adoración es más un asunto que espiritual que físico. Y hace 8 días dijimos que uno en la alabanza uno tiene que ser ¿qué? Efusivo. Usted alaba a Dios y usted está alegre y danza para Él, pero en la adoración usted puede quedarse quieto. Usted puede estar quieto con la cabeza agacha y créame que está adorando a Dios y lo hace correctamente. O sea, no es necesaria la manifestación ¿qué? Física, eso trasciende más allá. Es una actividad netamente ¿qué? Espiritual, con evidencias físicas. Dice ahí el versículo 24, creo, Samuel, por favor. Versículo 24. Dios es ¿qué? Bueno, ese espíritu está con mayúscula. Nuestro Dios es ¿qué? Espíritu. No tiene forma humana, aunque en la Biblia dice que nuestro Dios tiene manos y ojos. Él ve que las espaldas de Dios, esos son artilugios que el escritor bíblico usa para darnos a entender qué es lo que está haciendo ¿qué? Dios. Pero en realidad usted no puede pensar que Dios tenga espalda. No, Él es ¿qué? Espíritu. Así que la adoración en primer lugar es una adoración ¿qué? En espíritu. Es una actividad espiritual. Escuche esto. La adoración es la comunicación de un espíritu del hombre a otro espíritu. ¿El de quién? El espíritu de Dios. Una comunicación espiritual. Y una verdad importante aquí, la verdadera adoración es guiada por el Espíritu Santo. Escuche eso. La verdadera adoración es guiada ¿por quién? La palabra que se utiliza aquí en el griego original de estos dos textos, el espíritu que aparece con mayúscula y el espíritu que aparece con minúscula es la misma palabra. No es que distinta. Así que en esencia podemos decir, y hasta se puede traducir, la adoración es guiada por el espíritu y además es en verdad. Sí, pero las dos, lo que les he dicho hasta el momento es cierto. La adoración es una actividad espiritual guiada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso usted, para poder adorar a Dios, necesita primero conocer a Cristo. Por eso los que alaban a Dios a veces no se convierten. Los que adoramos a Dios necesitamos nacer de nuevo porque el Espíritu Santo tiene que estar en nosotros para que haya verdadera adoración. ¿Estoy siendo claro, hermano? ¿Estoy siendo claro? Si no pasa eso, nosotros estamos igual que la mujer samaritana, adorando lo que no sabemos, adorando sin conocer, adorando no en verdad. Segundo de ese segundo paso. Dice ahí, versículo 23, adorarán en espíritu y muy bien. Y que entonces, primero tiene que ser en espíritu, pero segundo tiene que ser ¿en qué? En verdad. Y aquí tenemos que mirarlo de la siguiente manera. Primero tiene que ser una adoración honesta. Cuando digo honesta, es una adoración coherente. Usted no puede decir hoy que adora a Dios aquí en la iglesia y después salir allá al parque a jugar con sus amigos y resultar tratando mal a alguien. No, porque usted está ¿qué? Usted es una adoradora, así que usted no puede hacer eso. Nuestra adoración debe ser verdadera y debe nacer de un corazón íntegro bajo todas las circunstancias. ¿Sabe qué dice Santiago acerca de la adoración? De una misma fuente no pueden salir. No puede. A ver, imagínense que la llave que está en nosotros salga el agua, ¿cómo se llama esta? El agua pura, potable, y al mismo tiempo salir el agua de las alcantarillas negra. No, eso no sirve. Y si llegara eso a pasar, indefectiblemente el agua potable no sería ya potable, sino sería agua ¿qué? Contaminada, indefectiblemente. La adoración debe ser, cuando dice en verdad, debe ser una adoración ¿qué?
honesta. Y aquí la pregunta es, ¿qué pasa con su vida cuando sale de la iglesia? ¿Qué pasa con usted cuando está viendo televisión? ¿Qué pasa con usted cuando está hablando con sus amigos? ¿Qué pasa con usted cuando está jugando con sus amigos? ¿Qué pasa? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo actúa? Usted es liviano cuando está viendo televisión y se permite ver cosas que un cristiano, que un adorador no debiera ver. Usted tiene que aprender a controlar eso. Usted se permite participar en charlas obscenas, libidinosas, escarnecedoras. Si usted se permite eso, usted no está siendo un adorador sincero, usted no está adorando en espíritu y en qué, en verdad, así de sencillo. Usted simplemente viene aquí, hace de hipócrita y sale y es otra cosa. La adoración debe ser ¿en qué? En verdad. La pregunta que hay que responder aquí es, ¿quién soy yo cuando no estoy en la iglesia? Por eso es que algunos han dicho que la adoración es un estilo de vida, porque usted siempre debe comportarse como si estuviera en la presencia de Dios adorándole. ¿Cómo? No, es que usted lleva la presencia de Dios, ¿cierto? Así que usted como portador de esa presencia se comporta como corresponde, ¿cierto? Amén. Eso es. Entonces, en primer lugar debe ser honesta. A veces nos acostumbramos a que la adoración sea una experiencia mística. Y cuando digo mística es, ahorita mi esposa cantaba una canción y ella estaba hablando, ministrando, y ella decía que había que conocer a Dios, etcétera. Y entonces de repente usted escucha esas palabras y usted, ay, qué bonito que habla ella. Y usted hace así, usted, oh. Sí, claro, usted está teniendo una experiencia mística que a veces en la adoración se dan, porque usted se siente tocado por la presencia de Dios, pero si usted solo se acostumbra a eso y no a hacer concreto y real eso en su vida, usted necesita que cada 8 días nosotros le estemos diciendo cosas así para que usted se sienta bien. Y resulta que cada 8 días no decimos las cosas bien. A veces nos equivocamos acá adelante, fallamos. A veces algo por allá, un alboroto sucedió y entonces la adoración que usted está así y de repente pum, le pegan allá los niños que saltan allá y usted, salí de ese momento de adoración porque usted se ha acostumbrado a experiencias místicas, nada más. Uno tiene que salir de ese misticismo y hacer eso ¿qué? Real. Claro que van a haber experiencias con Dios y las necesitamos, pero uno no se puede quedar solamente en eso. ¿Estoy siendo claro, hermano? Ahora, adorar en espíritu, perdón, adorar en verdad también es conforme a la palabra de Dios. ¿Cuál es la verdad? La Biblia. Usted conoce la Biblia, usted lee la Biblia, así que usted adorará conforme a lo que dice ¿qué? La palabra de Dios. Hay mucha gente con buenas intenciones. Hay mucha gente que tiene buenos deseos en el corazón, pero que no conoce a Dios, no conoce la palabra de Dios y resulta haciéndole a Dios lo que no le agrada a Él. Por ejemplo, sacrificios humanos. En la Biblia nunca dice que Dios desea sacrificios ¿qué? Humanos. Él no dice eso, no, que me sacrifiquen su hijo, no, eso no dice la Biblia. Pero algunos hombres con buena intención lo hacen. ¿Y por qué se equivocan? Porque no conocen la palabra de Dios. Cuando yo digo que debo adorar en espíritu y en verdad, debe ser conforme a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y en tercer lugar, en este punto, tenemos que adorar a Dios en la verdad que es Cristo. Le dije hace un momento, la verdadera adoración comienza en el sacrificio de Cristo. Nace con Cristo, se dirige hacia Cristo y termina en Cristo. Todo está en Él. ¿Sabe qué dice el libro de Apocalipsis? Que estaban ellos en el cielo y ese capítulo es el capítulo 4 o 5 y dice ahí, y el título es así, la adoración celestial. Dice que había 4 seres y 24 ancianos y una gran multitud y estaban adorando a uno que parecía primero un león, el león de la tribu de Judá. ¿Quién es ese? Jesús, pero que se convirtió de repente, bueno, o después Juan vio otra cosa, en un cordero inmolado. Entonces ahí usted encuentra las 2 figuras de quién es Cristo, el león de la tribu de Judá, el rey, el todopoderoso, pero también lo ve como ¿qué? El cordero sacrificado,
el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Dice ahí, digno es de recibir la honra, la gloria, porque tú, ahí dice el rey, Moisés, habla del cántico de Moisés, que dice, al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, a él sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y toda esa multitud que hay en el cielo, que fue lo que vio Juan, ¿qué hace? Se postra ante él. La adoración, ¿dónde nace? En Cristo. ¿A quién se dirige? Hacia Cristo. ¿Y dónde termina? Pregunta. ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Usted reconoce al Señor Jesucristo como su Salvador, como su Señor, como el Rey de su vida, como el dador de todas las cosas? Si usted no reconoce esto, usted no está adorando. Usted no va a saber qué adorar. Miren lo que dice el versículo 23 y el versículo 24. Porque también el Padre tales adoradores busca, versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Sabe que la alabanza es más beneficio para nosotros? Cuando usted alaba a Dios, usted recibe inmensos beneficios. Cuando usted alaba a Dios, y eso lo vamos a hablar bien dentro de 8 días, usted recibe sanidad, liberación, usted recibe consuelo cuando usted alaba a Dios. Mire, estos días nosotros estábamos con mi esposa y nos sucedió una calamidad grandota. Se nos dañó el computador. ¿Por qué se ríen? Y el arreglo nos salió por 2.200.000. Ahora sí no se ríen, ¿no? Es una calamidad grandota. Escuche esto. Y cuando yo me enteré, eso fue el viernes, de que eso valía eso, yo pensé que valía por ahí 500, teníamos una plata ahorrada, 500, eso sí, eso sale ahí. Pues qué pesar 500 cuando dicen 2 millones, pero ¿qué pasó? Me corrió un frío por acá. Yo me acuerdo que estaba en el colegio y yo, uy, no. Yo pensaba en una guitarra que quiero comprarme y, ¿tú qué querías comprarte con los 2 millones? ¿Ropa? Mi esposa pensaba en ropa. También ella, uy, no, eso. Y sabe, apenas yo empecé a sentirme mal, a mí se me vino lo que yo prediqué el domingo pasado. ¿Ah? Que usted tiene que alabar en todo, ¿qué? Pero ¿sabe que cuando usted tiene que pagar 2.200.000 ya no es tan chévere? Ay, ya no es tan, porque cuando usted no debe nada, usted, aleluya, te alabo, pero cuando saque 2 millones y siga alabando, pero me llené de fuerza, de gozo en el Señor. Y entonces hay una canción vieja de la iglesia que dice, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es. Y yo empecé a cantarla. Y cuando la cantaba, al principio era, el gozo del Señor mi fortaleza. Porque no, realmente no sentía, no sé, eso no me salía bien. Y yo estaba en el colegio y había una reunión ahí, yo ni le estaba poniendo cuidado a esa reunión y yo tuve que salirme de esa reunión, ir a orar y dije, Señor, mira, tú sabes las cosas, tú proveerás, tú harás, o proveerás o no proveerás, eso ya es asunto tuyo, pero amén, necesito alabarte en medio de lo que no me agrada, porque tan chévere que es alabar cuando Dios nos regala los 2 millones. Uy, te alabo, Señor, y estoy tirando los billetes para el cielo, y eso es chévere. Pero cuando se los están quitando, usted sí, ay, Señor, ya no es tan chévere. Y entonces oré a Dios y canté la canción. Al principio tampoco así, eso como así, difícil, hasta que Dios dio gozo. Dios dio gozo. A mi esposa le pasó algo parecido. Ella estaba en la universidad y ella dice que le dio un frío en todo el cuerpo. Bueno, etcétera. Mire, hermano, la alabanza es un beneficio ¿para quién? Para mí, para mí. Cuando usted alaba a Dios, usted resulta ¿qué? Beneficiado. Dentro de 8 días vamos a hablar bien largo y tendido de esto, de cuáles son los beneficios que yo recibo en la alabanza. Pero la adoración es netamente ¿para quién? Por eso aquí este versículo que dice, Dios busca adoradores. ¿Qué está buscando Dios?
Dios está buscando adoradores. Dios busca, Él está aquí atento. ¿Quién es un adorador? Y dice el versículo 24. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios busca y es necesario que esos adoradores en espíritu y en verdad le adoren. Eso trae honra y gloria a nuestro Señor. Es la forma en que usted y yo podemos agradecerle, exaltarle cuando nosotros le ¿qué? Le adoramos. Hermano, ¿está usted dispuesto a ser ese adorador que Dios está buscando? ¿Está usted dispuesto a convertirse en esa persona que adora en espíritu y en verdad, que trae gozo y deleite al corazón de Dios? ¿Está usted dispuesto a eso? Póngase en pie, por favor.